Bien, estamos en nuestra clase de metafísica. Vamos a entrar en el siguiente capítulo. Se llama Ceder la carga. Dice, si en el momento en el que los seres humanos llegan a conocer su propio poder y el proceso de su mente, su mayor deseo es encontrar la forma más sencilla y rápida que les permite impresionar a su subconsciente a través de la idea del bien, ya que un conocimiento muy razonado de la verdad no les dará resultados. Personalmente he aprendido que la forma más sencilla es ceder la carga. Un metafísico hace mucho tiempo explicaba sobre este punto lo siguiente: lo que provoca que las cosas tengan peso en la naturaleza, sea esto lo que fuere, es la ley de la gravitación universal. Si fuéramos capaces de llevar una gran masa rocosa a una gran altura fuera del planeta, dejaría de tener peso. Y justamente eso era lo que Jesucristo entendía cuando dijo: mi yugo es suave y ligera mi carga. Había superado la vibración del mundo y se movía en la cuarta dimensión, donde todo es perfección y obtención, vida y felicidad. Él dijo: venid a mí vosotros que sufrís y tenéis problemas, y yo os daré el reposo. Y añadió: tomad mi yugo, pues mi yugo es suave y ligera es mi carga. El Salmo el Salmo 55, versículo 22, se lee de la siguiente manera: descarga el Señor tu peso. Muchos pasajes de la Biblia declaran que la lucha es la lucha de Dios, y de cierta forma la que los seres humanos es la forma en la que los seres humanos y que estos tendrán que mantenerse siempre tranquilos y aguardar la liberación del Señor. Vamos a apagar nuestros micrófonos. Dice, esto demuestra con toda claridad que es el superconsciente, Cristo en nosotros, donde se lleva a cabo la batalla para que el ser humano se vea aliviado de sus cargas. Entonces vemos que éste inflige la ley llevando su carga, pues esa carga solo es que un pensamiento o un estado negativo, y ese pensamiento, ese estado tiene su auténtico origen en el subconsciente. Llegar a dirigir el subconsciente por medio de la conciencia, es decir, por la razón, aparentemente es imposible, pues el intelecto se encuentra muy limitado por sus conceptos y está lleno de desconfianza y temores. Entonces, nunca vamos a lograr manifestar algo importante en nuestra vida, traer un cambio, un milagro, algo que podamos provocar nosotros, si somos personas que somos demasiado intelectuales. Eventualmente tenemos que aprender a meditar y tenemos que aprender a darnos ese espacio para estar en el silencio, y es porque en el silencio es donde se puede imprimir el subconsciente, y el subconsciente es el que dirige la manifestación. Entonces el intelecto sirve como para tener los conceptos. Digamos que esta clase sirve para que vamos a tener un concepto como tal y lo vamos a tratar de entender, pero cuando ustedes lo vayan a practicar, ahí es cuando verdaderamente vamos a grabar el subconsciente de esa información. Y entre más podamos impresionar nuestro subconsciente o impresionarnos a nosotros mismos, más fácil va a ser para nosotros materializar. Cierta persona que necesitaba urgentemente dinero hizo la siguiente afirmación: yo cedo esta carga a Cristo que está en mí, y de esta forma voy al encuentro de la fortuna. ¿Cuál es esa carga? Pues a veces el creer que algo no se va a poder, a veces el creer que algo es muy difícil, o a veces el creer, híjole, es que yo quisiera tener esta relación, que estuviera esta relación de una forma hermosa, y no se da, y no se da, y no se da, y a veces lo que nos falta es decirle a Dios: yo cedo esta carga que no se da, y esta presión que siento, y toda esta negatividad y enojo y tristeza que siento, te lo entrego a ti. Ceder la carga es como quitar todos los pensamientos que confrontan la manifestación, o sea, como abrirle paso, pues, a lo que quiero materializar. Su carga era una condición de temor y pobreza, pero la persona que la cede a Cristo, que es el superconsciente, llena su subconsciente de confianza y riqueza.
Entonces, cederle la carga a Dios es llenar nuestro subconsciente de confianza y riqueza, como decir, te entrego esto que no lo puedo yo resolver, te lo entrego. Y eso me da paz y me devuelve la fe y me devuelve esa certeza. Y eso provoca que la situación se manifieste más rápidamente. En las Escrituras se lee lo siguiente: Cristo nos llena de la esperanza de la gloria. Ahora bien, pongan atención al siguiente ejemplo. En cierta ocasión hubo una persona que le ofreció un piano a una de mis alumnas. Sin embargo, mi alumna no tenía un lugar apropiado para colocar en su pequeño estudio. Su única opción era deshacerse de un viejo piano. Estaba completamente trastornada por la situación, ya que por un lado no quería deshacerse de su viejo piano, pues le había tomado cariño, y por el otro lado no sabía de qué manera conservarlo. En realidad se sentía muy nerviosa, ya que le iban a entregar en muy poco tiempo el piano nuevo. Entonces se dijo a sí misma: yo cedo esta carga a Cristo que está en mí, y se abrirá un espacio. Fíjense, esto es lo que tenemos que aprender en esta clase. Yo cedo esta carga a Cristo que está en mí, y se abrirá un espacio. Pero lo mismo debo decir cuando, por ejemplo, quiero hacer una venta, quiero lograr una venta, por ejemplo, no quiero vender tal cosa. Y pienso, no se va a vender, no se puede, no tengo los medios, es muy caro, lo que sea que yo piense. Tengo que aprender a entrar en meditación y decir, yo cedo esta carga, fíjense, yo cedo esta carga a Cristo que está en mí, y va a llegar un cliente. ¿Cuál es la carga que le cedo? El que yo creo que es muy caro, el que yo creo que no se va a vender, el que yo creo que no soy yo muy buen vendedor. Todas esas creencias que van en contra de lo que quieres, que es vender, es lo que le entregas al Cristo que hay en ti. Y así en todos los sentidos. O sea, yo quisiera que mi relación con mi pareja fuera increíble. Yo cedo esta carga al Cristo que hay en mí, y entonces me abro al amor nuevamente, me abro a enamorarme nuevamente con mi pareja. Y entonces en ese momento aparece el amor nuevamente. Pero ceder la carga es como ceder las creencias e ideas que no me permiten acceder al subconsciente. Yo quiero que se dé la venta, y eso es el subconsciente, eso es la venta como tal. Pero no se da a la venta porque siento que no puedo, siento que es muy caro, siento que el producto no es bueno, siento que no hay muchas personas que puedan pagarlo, etcétera. Yo cedo esa carga al Cristo que hay en mí. ¿Cuál es el Cristo que hay en mí? A Dios dentro de nosotros. Lo hablamos la semana pasada, está la presencia de Dios dentro de nosotros. Yo cedo esta carga a Dios dentro de mí para que se abran los caminos y se realice la venta, o que aparezca el cliente, y van a ver que va a aparecer el cliente. Ceder la carga es abrirse el camino a ustedes mismos en lo que sea que quieran materializar. En el amor, me siento muy enamorada de mi pareja, pero a la vez estoy confundido, pero a la vez estoy enojado, pero a la vez estoy triste, pero a la vez creo que no se puede, pero a la vez creo que ella es un caso perdido y que no va a cambiar, pero a la vez, y empiezo, y es toda mi carga. Yo cedo esta carga al Cristo que hay en mí para que me vuelva a enamorar de mi pareja, y el amor va a volver a ti. Aquí el punto es que cada uno de nosotros tenga acceso a esa conciencia, que la carga es como todos esos pensamientos y razonamientos que confrontan la manifestación. Eso que me dice no se va a poder, eso que me dice está muy caro, eso que me dice no hay un cliente, eso que me dice es muy difícil, todas esas ideas que van en contra de la manifestación, las cedo a Dios y abro mis propios caminos. Y esto es algo que tenemos que aprender. Cuando ustedes se sientan muy angustiados, muy presionados, se sientan que las cosas no se dan y se sientan muy negativos, aprendan a meditar en ese momento, cierren sus ojos y cedan la carga. Y cedan la carga al Dios que hay en ustedes para que les abra los caminos en lo que ustedes quieren materializar.
Creo que el 85% de las personas que logran materializar algo es porque han encontrado una manera de ceder su carga a Dios. Hay muchas formas en las que le entrego a Dios esto. Lo dejo ir, Dios, te entrego este pensamiento negativo que no me deja en paz y me abro a que esto se dé de manera milagrosa. Y chin, empiezan a pasar los milagros. Quieren una vida llena de milagros, quieren manifestar cosas impresionantes fuera de la realidad, se dan su carga. Tu carga es lo único que te está atorando, es lo único que no te deja que pase, es lo único que hace que no se dé la venta, es lo único que hace que no surja el milagro, porque tú realmente en el fondo no crees que pueda surgir. Ese no crees que pueda surgir es tu carga, suéltala, entrégasela a Dios y siente paz y siente certeza de que se va a dar. Entre más puedan ceder su carga y al mismo tiempo sentir certeza de que se va a dar, van por el camino perfecto de volverse grandes metafísicos. Tan solo por unos momentos después de decir esto, cuando un amigo suyo le llamó por teléfono y le preguntó si estaba interesada en alquilarle su viejo piano, ella le envió un piano a veces apenas unos instantes antes de que llegara a su casa el nuevo. Entonces, fíjense, ella se abrió los caminos y su piano lo pasó a otra persona. Pero no lo vendió, lo rentó y de todos modos no lo perdió. Y la luz le abrió la posibilidad de hacerlo. Entonces es que Dios me abre los caminos de formas inesperadas. O sea, el cómo no me corresponde. Si entrego mi carga y decreto que la situación se dé para bien y dejo que Dios lo haga como Dios quiera. En otra ocasión conocí a una mujer que llevaba sobre sí una carga de rencor. Esta mujer afirmaba: cedo esta carga de rencor a Cristo. Conozco personas que tienen un rencor con su pareja, un rencor con sus hijos, un rencor con ellos mismos, y aquí es como lo debes de trabajar, entregárselo a Dios dentro de ti. Esta mujer dijo: cedo esta carga de rencor a Cristo que está en mí y camino llena de amor, goce y bienestar. Fíjense, camino llena de amor, goce y bienestar. Y luego dice: el subconsciente todopoderoso llenó su subconsciencia de amor y desde ese momento y gracias a esa actitud su vida se transformó totalmente. Durante años ese rencor la había aprisionado en un estado de zozobra que tenía atrapada su alma, el subconsciente. Entonces, cuando veamos que algo no sucede en nuestra vida, queremos hacer una dieta, queremos hacer un negocio, queremos hacer que se dé algo y no se da, es por la carga que no se da. Entonces, Dios, cedo mi carga, cedo esta carga que no me permite ser feliz a mi Cristo interior y desde hoy camino con felicidad, con seguridad en mí mismo. Señor, te entrego esta inseguridad que tengo conmigo mismo y desde hoy camino con autoestima. Todas las afirmaciones se tienen que repetir constantemente durante horas, ya sea de manera silenciosa o en voz alta, siempre con serenidad y convicción. Yo suelo compararlo con el acto de grabar una placa fotográfica. Él debe grabarnos con la palabra de la verdad. Entonces, no es un solo decreto, sino es decirlo y decirlo y sentirlo y decirlo y sentirlo. Y va a llegar un momento donde nos sintamos que estamos ya está grabado dentro de mí en ese momento. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Y luego en otro momento lo vuelvo a hacer. Y de esa manera voy a ir grabando en mi subconsciente información beneficiosa para ti. Por favor, dice: a lo largo del tiempo me he percatado que después de cierto tiempo de haber cedido a la carga, nuestra visión se aclara. Ahí donde únicamente se discuten los desazones del entendimiento humano, no es posible tener una visión clara. Las dudas y el miedo solo provocan que el espíritu y el cuerpo se contaminen, entonces la imaginación se desborda y de ese modo causa los desastres y las enfermedades. Por medio de la repetición continua de esta afirmación: yo cedo esta carga a Cristo que está en mí y camino con libertad, la visión evoluciona y simultáneamente emerge un sentimiento de alivio que tarde o temprano sirve para engendrar la manifestación. Entonces, conforme lo repitan y lo repitan, van a sentir alivio. Cuando sientan alivio, digan: gracias Dios, amén, amén y amén, hecho está.
y la siguiente vez que tengan dudas vuelvan a hacerlo y así van a ir desapareciendo sus dudas. Así es como van a ir atacando sus dudas. Las dudas es su ego y los decretos deben atacar el ego. Entonces, la carga, ¿quién la genera? El ego, obviamente. El alma no tiene cargas. El alma es energía, pero el ego está muy apegado a lo físico. Entonces, el ego va a buscar que tengas cargas, aunque no las tengas. Por eso este decreto va directo a atacar al ego. Y la metafísica es eso, es una herramienta para atacar el ego. Por eso es una herramienta que les decía que es parte de la sabiduría de la Kabbalah. Un día una de mis alumnas me preguntó por qué motivo la oscuridad es más intensa en el momento justo que amanece. Y en un capítulo anterior ya he mencionado el hecho de que en el momento en el que se produce una manifestación importante parece que todo va mal y la conciencia queda como ensombrecida por un sentimiento de desánimo. Entonces, a veces las personas tienen desánimo de decretar y dicen, no se va a dar finalmente y se da la venta. Y ya que están desanimados y se da el milagro y fluye, pero el secreto es entregar la carga y entrar en un estado de paz, de certeza. Cuando aparece ese sentimiento que quiere decir que las dudas y los antiguos miedos emergen desde lo profundo del subconsciente y entonces es necesario eliminarlos. En este momento, cuando las personas deben hacer sonar con fuerza sus campanas, como lo hizo Josué, y agradecer por haber sido salvados, incluso si llegara a suceder que aparentemente están rodeados de enemigos, la escasez o la enfermedad. Los enemigos son la pobreza, la enfermedad, el desamor, toda la energía negativa, a esos son tus enemigos. Y cuando dices yo cedo la carga para que se dé esta situación, estás combatiendo a tus enemigos. Eso es trabajo espiritual. Para eso sirve la metafísica, para quitar las barreras del ego, porque lo único que hace que la luz no fluya y no llegue a ti es el ego, es tu propio ego. Todavía me preguntó mi alumna, ¿por cuánto tiempo permaneceremos en la oscuridad? Le respondí, hasta que sean capaces de ver en la oscuridad, o bien hasta que cedamos la carga que nos ha tocado soportar. Entonces, la carga, cuando se la entregamos a Dios, Dios la quita. ¿Por qué? Dios sabe que es una carga y nos la podría quitar sin que se lo digamos, pero Él espera que se lo demos para que nosotros grabemos en nuestro consciente, en nuestro subconsciente, en nuestro consciente y en todo nuestro ser, que necesitamos de Él para liberarnos, que no nos liberamos solos. ¿Comprenden? Siempre que se quiera grabar el subconsciente es de vital importancia tener una fe activa. Si no obras, la fe está muerta. En este punto me he esforzado por explicar en los capítulos anteriores. En cierta ocasión una mujer se separó de su marido, al que amaba mucho, a causa de un malentendido. Él hizo a un lado todos los intentos de reconciliación de su esposa y se rehusó a hablar por cualquier medio con ella. Como esta mujer conocía la ley espiritual, rechazó la apariencia de esta separación y afirmó: en el entendimiento divino no existe ninguna forma de separación y por eso yo no estoy apartada del amor y en compañía de quien me corresponde por derecho divino. Todos los días decía este decreto, y como testimonio inapelable de una fe activa, grabando de esa manera el subconsciente la idea de su regreso. Pasó más de un año y ella seguía teniendo la misma actitud. Un buen día vio que su marido regresaba a su lado. Continuamente el subconsciente es grabado, impresionado por la música, pues la música es parte de la cuarta dimensión, libera el alma, realiza milagros y nos facilita su ejecución, ya que de hecho la fe activa es la base por la cual los seres humanos caminan para acceder a la tierra prometida. Una amiga mía enciende todos los días su aparato de música con esa idea. De esta manera se coloca con un estado de perfecta armonía y libera su imaginación. Otra persona a la que conozco muy bien acostumbra a bailar mientras hace sus afirmaciones. Entonces hay quien las puede hacer cantando, hay quien las puede hacer bailando, hay quien las puede hacer caminando. El chiste es que todos los días ustedes se den un tiempo para afirmar, para entregar la carga. Específicamente vamos a aprender a entregarle nuestras cargas que no nos permiten que se manifieste aquello que queremos que se manifieste y que nos corresponde por derecho divino seguramente.
Antes de una manifestación, sin lugar a dudas, las señales de tierra se presentan. Por ejemplo, Cristóbal Colón vio pájaros que llevaban una ramita en su pico antes de llegar a América. Fíjense, cuando estamos decretando y estamos liberando la carga, vamos a empezar a ver señales que significan que la manifestación está a punto de llegar. Tenemos que aprender a observar las señales. Aquí Cristóbal Colón iba a llegar a América y vio pajaritos que traían una ramita en su pico, lo cual fue una señal irrefutable de que había tierra. Ahora bien, sucede lo mismo cuando se produce una manifestación. Lo que pasa es que frecuentemente los estudiantes se confunden y toman las señales por manifestación misma y luego se sienten defraudados. Por ejemplo, una mujer había pronunciado la palabra solicitando una vajilla. Poco después una amiga le regaló un plato bastante viejo y usado. La mujer vino a verme y dijo: yo solicité una vajilla y lo único que recibí fue un plato viejo. El plato viejo, le dije, es solo una señal de tierra. Su vajilla viene en camino. Piense que es como la historia de los pájaros y las ramitas de Colón. Entonces, cuando ustedes se pongan a decretar, van a empezar a ver señales que no son la manifestación, solo son señales que para que sigas decretando y decretando y decretando hasta que se manifieste lo que quieras trabajar. Entonces, digamos que los decretos y la metafísica son tratamientos para la manifestación. Entonces, cuando veas las señales, es ahí que ya viene, está a punto de venir, y cuando esté a punto de venir a veces, puede ser cuando te sientas más desanimado, ahí es cuando más tienes que tener la actitud y certeza, y eso es lo que produce la manifestación. Tienes que pasar por ese momento antes de la salida del sol, que es ese momento de desesperación, de pensar que las cosas no van a suceder, donde regularmente la gente rompe las cosas y la gente ya no continúa. Los niños regularmente simulan ser, pues bien, si uno no se vuelve como un niño pequeño, no ingresará en el reino de los cielos. En una ocasión conocí una mujer joven y pobre, pero que no lo parecía. Se ganaba el sustento trabajando en la casa de unos amigos ricos y recibía por ello una paga muy modesta. Sus amigos constantemente le hablaban de los excesivos gastos que tenían y le sugerían ahorrar. Con todo, ella no se ponía a ahorrar, gastaba todo su dinero en frivolidades, ya que era un sombrero, ya fuera un sombrero o un regalo. De esa forma vivía en su propio mundo lleno de encanto. Sus pensamientos siempre estaban colocados en finas prendas de vestir, en cosas bellas, pero nunca tenía celos de otros. Vivía sumergida en un maravilloso y solitario mundo en el que las riquezas le parecían verdaderas. Al poco tiempo se casó con un hombre muy adinerado y todas las cosas bellas con las que había soñado acabaron por concretarse. No estoy muy segura de si su esposo fue escogido por la selección divina, pero cierto es que la riqueza se manifestó vigorosamente en su vida como resultado de su propia imaginación, que solo se concentraba en la riqueza. El problema no es que alguien se concentre en la riqueza, el problema es que la persona empieza a desarrollar el orgullo, los celos, la envidia, y su ego crece. En lugar de soltar la basura, en lugar de cederle a la luz esto que me está bloqueando, pues lo contrario, ¿no? Generas más bloqueo. Pero esta mujer solo se concentró en la riqueza y manifestó la riqueza a través de su esposo. Para aquella persona que no aleja de su subconsciente todo temor o duda, no hay paz ni felicidad. El miedo es una fuerza encauzada erróneamente que debe volverse y transformarse en fe. ¿Por qué temes, hombre de poca fe? Para aquel que cree todo es posible. En otra ocasión, una de mis alumnas me preguntó cómo puedo eliminar el miedo. Yo le dije, haciéndole frente a lo que la espanta. La valentía del león se fundamenta en vuestro miedo. Enfrentamos al león y el miedo se irá. Tratemos de huir de él y nos perseguirá. En los capítulos anteriores expliqué cómo desaparece el león de la pobreza cuando las personas usan su dinero sin ningún miedo, demostrando de esa manera que Dios nunca fallaba, ya que era su sustento y abundancia.
Muchos de mis alumnos se liberaron de las garras de la pobreza, en estos momentos están en abundancia, todo gracias a que lograron perder el miedo a gastar. Y el miedo es esa basura que es la que le tengo que entregar al Cristo que hay en mí. El subconsciente se graba muy bien gracias a esa verdad que Dios es a la vez regalo y donante. Así, nosotros estamos unidos a Dios, significa que estamos unidos al regalo. Así que hay una extraordinaria afirmación: agradezco a Dios el donante, por Dios el regalo. Agradezco a Dios que me lo dio para el Dios que lo está compartiendo. Dice: lo que hoy elijas será aquello que te servirás, ya sea el temor o la fe. Tal vez su miedo esté provocado por el carácter de otras personas. Si este es el caso, no evada a aquellos a los que teme. Vaya tranquilamente hacia ellos y verá cómo se transforman en las redes de oro, en los eslabones de su bienestar, o bien se desvanecerán armoniosamente de su camino. Posiblemente usted tenga miedo, alguna enfermedad de los gérmenes, aprenda a ser indiferente a los peligros de infección y sentirá inmune. Efectivamente, no es posible contaminarse de nada a menos que su vibración se encuentre en el mismo nivel que la de los gérmenes, pues reducen al ser humano al mismo nivel. No obstante, es importante que quede bien claro que los gérmenes se transmiten la enfermedad son causadas por la razón humana. La liberación del ser humano se presentará en un abrir y cerrar de ojos en el momento que se dará cuenta de que el mal se ve despojado de sus poderes. En la cuarta dimensión el mundo material se esfumará y el mundo de las maravillas surgirá enseguida. Yo vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni lágrimas, ni dolores. Entonces, es maravilloso ver que cuando nosotros nos enfocamos y enfocamos nuestra atención en algo, podemos lograr su manifestación. Debemos deshacernos de nuestros miedos, de nuestras dudas, sobre todo de nuestros pensamientos de limitación. Y para esto vamos a trabajar con liberar la carga. Entonces, yo libero esta carga a mi Cristo, libero esta carga a mi Cristo interior, o sea, se lo entrego a Dios, al Dios que hay en mí, para que me abra los caminos de la riqueza, del amor, de la abundancia, del éxito, del cerrar la venta, del concretar ese plan de vida, o de la salud, o de lo que quieras. Pero tienes que decirlo y decirlo y decirlo y decirlo hasta que sientas paz. Cuando sientas paz, agradécelo. Y luego en otro momento lo vuelves a hacer, y así constantemente. Funciona. Funciona, amigos. Muy bien, pues a ver, vamos a abrir los micrófonos. ¿Quieren preguntar algo, compartir algo? Adelante. Hola, Cris. Hola, hola. Y por ejemplo, si a mí me preocupa algo mío, personal, y a la vez me preocupa algo de mi hija, ¿puedo pedir de las dos? ¿O primero me enfoco en lo mío? ¿O pueden ser ambas cosas? Pues en la clase de la educación de los hijos, Ajá. no sé si has estado entrando a la clase, No. recordamos que muchas de los defectos o de las actitudes negativas que vemos en nuestros hijos son un espejo de nuestras propias actitudes. Ok. El trabajarlo en las cosas en ti lo va a liberar automáticamente en tus hijos. Tienes que estar cachándote cuando tu negatividad te diga no se va a poder tal cosa, ¿no? Y ahí es cuando tienes que empezar a hacer decretos y entregar esa carga. Te entrego esta carga al Cristo que hay en mí para que se abra el amor en mi vida.
Ándale. Ok, Y cosas de ese tipo son las que debes de estar decretando y decretando y decretando y vas a empezar a ver cambios en tu hija ok. por consecuencia. Sí, Pi. No puedes decretar algo para tu hija en este sentido porque tú no estás experimentando lo que ella está experimentando. Pero Ok. si lo trabajas en ti, lo vas a Mm. trabajar en ella. Es más, ni le tienes que decir nada, solo empieza a trabajarlo y vas a ver cómo vas a ver cambios en ella. O sea, y no necesito decir qué carga, o sea, solo pues Dios ya sabe que todas son las cargas o miedos o temores o dudas que tengo No, en sí el amor. tienes que decir las cargas, o sea, Ajá, por eso, pero tienes que tengo que decir la carga autoobservarte. del miedo. O sea, por ejemplo, si es para esto de encontrar la pareja que me corresponde por derecho divino, nada más digo, pues le dejo a Dios todas mis cargas que me impiden conectar con el amor de mi vida, o tengo que decir una carga en específico. Puedes decirlo general y conforme lo digas te van a aparecer particulares Ok. y puedes cambiar el decreto y poner particulares. O cuando estés trabajando contra un aspecto de tu ego, Ujú. regularmente conforme lo estés trabajando, va a aparecer una manera más clara de enfrentarlo. Ok. Sobre la marcha, tu mismo ser, tu misma alma, tu mismo subconsciente te va a decir, di esto, es más efectivo. Ok. Entonces Sí. pueden irlo cambiando. Pueden empezar con un decreto general y después pueden ir como muy específico. Ok. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Fíjense, en la metafísica, regularmente nosotros hacemos un decreto y lo decimos. Conforme lo decimos, nuestro ser, nuestra alma nos va a dar decretos cada vez más precisos para darle en la torre al ego. Entonces tenemos que hacer caso a lo que nos revele el alma siempre cuando una persona está haciendo oración y está atacando a su ego, la luz le revela de qué manera puede ser más preciso en ese ataque. Así que pueden cambiar el decreto conforme avancen. Es cuestión de que lo hagan para que la luz les revele un camino más, como más preciso. Y déjense llevar, es tu luz la que te está dando ese nuevo decreto, dilo. De alguna manera van a sentir el mensaje, lo van a saber, ¿vale? Pues, ¿alguien más que quiera compartir algo, preguntar algo? Si no, pues cerramos nuestra clase el día de hoy. Buenas noches, Cris. Hola, buenas noches. Hay nada más una duda. Dices que cuando uno está decretando, entrega esa carga, pero hasta dónde debe de ser, por ejemplo, que uno debe de ser proactivo para poder conseguir lo que se está pidiendo y en qué momento y hasta cuándo se tiene que soltar. No lo sueltes hasta que pase. Lo vas a decir, entrego esta carga, lo trabajas un día, 2 días, 3 días, vas a empezar a ver señales, acuérdate, vas a empezar a ver señales, y eso va a ser, acuérdate de la historia de Cristóbal Colón que menciona la autora, que dice que antes de que Cristóbal Colón llegara a América y encontrara tierra, llegó un pajarito con una rama de árbol y entonces él entendió que ya estaban a punto de llegar. ¿Sí? Entonces esas señales que te lleguen te deben de motivar a seguir, a seguir, a seguir, a seguir. Inclusive puede ser que estés desanimándote, pero te sigan mandando señales, tú sigues y sigues hasta que pase. El decreto es hasta que suceda. Y si ustedes lo hacen, van a ver que lo vamos a provocar, y les va a suceder. O sea, es algo que es una garantía, nada más que a veces como que soltamos el proyecto antes de que ya se iba a dar, ya estaba a punto de darse la bendición y lo dejaste ir por que tus dudas fueron más fuertes que tu decisión de seguir en ese decreto. Entonces, es decretar, 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 estar atento a las señales, recibir, recibir y hasta que pase, no lo suelten. No lo suelten, Blanquita, y yo creo que si se ponen un
Si se ponen una meta hasta que la logren, ya luego nos comparten, ¿sabes qué? Este decreto lo hice y mira, logré esto, ¿no? Y platíquenos el proceso, o sea, se me presentaron estos y estos y estos mensajes en el camino. Entonces, pero esa es la manera en la que su subconsciente se va a ir limpiando y limpiando y limpiando de cosas que no nos permiten manifestar inmediatamente. ¿Alguien más que quiera una última participación? Gracias. Mariana y Alexis dice, gracias, Cris, gracias a ustedes por participar, por estar, practíquenlo y manifiesten, practíquenlo y manifiesten. Vamos a manifestar, pero milagros, la riqueza. Muy bien, pues nos vemos nuestra próxima clase. Cuídense mucho, muchas bendiciones a todos.